Muy buenos días, estamos en la revista Semana, en este Facebook Live que hacemos todos los lunes, profundizando algunos de los temas de la revista que está circulando en el momento. En esta oportunidad, la portada se la hemos dedicado a un análisis de lo que ha ocurrido en el proceso de paz, justo al cumplirse un año de la firma del Teatro Colón, del acuerdo del Teatro Colón, y 5 años del inicio de las conversaciones en La Habana. Es un cumpleaños agridulce, no tan feliz, como dice la portada, porque la implementación durante este primer año ha sido lenta, ha sido ineficiente, hay muchos síntomas de incumplimiento y casi todas las partes están inconformes. El gobierno mismo, la oposición, las FARC, de manera que es un panorama un poco distinto al que todo el mundo se imaginaba hace un año cuando se firmó el acuerdo de paz. Pero me acompaña Larisa Pisano, la editora política de Semana, porque vamos a analizar un aspecto especial del proceso de paz que tiene que ver con la reforma política. La reforma política está tratada en ese artículo que hemos titulado Ilusiones perdidas, porque es uno de los proyectos que pone en práctica y que lleva a la legislación los acuerdos de La Habana. Se suponía que se iba a hacer una gran reforma para hacer más pluralista la política, para mejorar las garantías para la oposición, y ese proyecto de reforma tiene que ser aprobado entre hoy y el próximo jueves, porque el jueves se acaba el fast track, que es el mecanismo incluido en el acuerdo de paz para tramitar de una manera expedita los puntos del acuerdo de paz. ¿Por qué es tan importante, Larisa, y por qué ilusiones perdidas? Pues le hemos puesto ilusiones perdidas porque, como usted lo dijo, se trataba de un proyecto que buscaba aprovechar la oportunidad del acuerdo de paz para transformar las formas de hacer política. Pero tuvo un gran problema, y es que comenzó su trámite después de que la Corte permitió que los congresistas presentaran o incluyeran proposiciones en los proyectos en el marco del fast track. Entonces, al tramitarse una reforma política en época de campaña electoral y con participación de sus principales protagonistas, los parlamentarios, pues terminó convirtiéndose en un proyecto a la medida de sus intereses electorales más que en un proyecto realmente transformado. ¿Cuáles eran, digamos, los aspectos fundamentales de este proyecto de reforma política en lo que el gobierno y las FARC acordaron en La Habana y que son puntos que prácticamente ya han quedado por fuera de lo que se está discutiendo? Pues el objetivo principal era el tema del fortalecimiento de los partidos políticos y la inclusión de la posibilidad de que nuevos movimientos sociales participaran en política. Eso se llama adquisición progresiva de derechos de los movimientos sociales. Ese último aspecto está incluido en el proyecto al que le falta un debate en comisión, en plenaria de Senado, que será hoy. Sin embargo, tiene dos temas gravísimos en términos de fortalecimiento de los partidos, o que van en contravía de ese fortalecimiento. El primero es que no se acaba con el voto preferente, sino que sigue siendo como la única opción o opción en términos de la forma como los congresistas pueden presentar listas para ser reelegidos. Y está probado que el voto preferente tiene una relación muy alta con los costos de las campañas. Y en segundo lugar, permite el transfugismo, con la disculpa de que será por una sola vez, le permite a los congresistas de partidos que decidan hacer coaliciones cambiarse de coalición o cambiarse de partido, en contra incluso de principios ideológicos y de la filosofía misma de lo que debe ser un sistema de partidos organizado. Profundicemos un poquito el tema del voto preferente. Es la posibilidad, cuando uno va a votar para el Congreso o para cuerpos colegiados, no solamente de depositar un voto por un partido, sino señalar dentro de ese partido cuál es el candidato que a uno le gusta. El problema es que eso, que se adoptó a principios de este siglo tal vez, 2003. como en el año 2003 exactamente, temporalmente, se suponía que iba a ser temporalmente, pues dispara los costos de las campañas porque pone a competir dentro de cada partido a los miembros del partido y terminan siendo prácticamente elecciones unipersonales y entonces se pierde la coherencia de los partidos, se pierde la posibilidad de unificación de los proyectos políticos partidistas. Y entonces, desde el 2003, cuando se utilizó por primera vez, ha habido varios intentos para reformar y volver a las listas que se llaman cerradas, es decir, uno simplemente vota por el partido con el objeto de fortalecer los partidos, pero en múltiples oportunidades el Congreso no había aprobado esa reforma. Se pensaba que en la coyuntura del proceso de paz y en un momento en que se quiere
buscar unas reglas del juego que permitan una política más pluralista, iba a ser viable esa reforma, pero lamentablemente no lo fue. Y adicionalmente porque en esta coyuntura le conviene a diferentes sectores. Por ejemplo, a Cambio Radical, que abiertamente ha dicho que busca recoger sectores políticos de otras tendencias, le serviría que políticos liberales o de la U o incluso conservadores pasen a apoyar a Germán Vargas. Algunos sectores liberales, entre los que están, por ejemplo, Juan Manuel Galán y Vivian Morales, también estarían interesados en dar el salto a otro partido, a otra colectividad, por cuenta de su malestar con la consulta liberal. Hay un sector de conservadores en Cámara que estarían dispuestos a apoyar a Germán Vargas y eventualmente hay algunos políticos que les interesaría ir al Centro Democrático, aunque el senador Álvaro Uribe tomó la decisión de que en sus listas no estarán congresistas que estén actualmente en ejercicio, que estén en otros partidos. Eso que se llama transfugismo también es una prohibición que hay en la ley para que los miembros del Congreso y en general los miembros de un partido se cambien de partido. También fue una legislación que se adoptó hace algunos años para fortalecer a los partidos y para obligarlos a ser serios, si se puede hablar así. ¿Y qué tiene que ver entonces eso, Larisa, con el proceso de paz? ¿Por qué vamos a permitir el transfugismo dando un paso atrás frente a una legislación que ya se había aprobado y como parte de un proceso de paz? No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, el tema del transfugismo no apareció en los debates en Cámara. Vino a aparecer hace 2 semanas en la Comisión Primera de Senado, en la ponencia del senador Roy Barreras, que lo que se especula en el Congreso un poco es que lo que trató de hacer el senador es recoger el apoyo de otras bancadas para darle impulso final al trámite de la JEP, y eso lo buscó ese apoyo a través de una ponencia que permitía esa opción del transfugismo y que ratificaba el voto preferente como opción. Lo interesante es que los intereses electorales determinan que algunos sectores que han defendido la paz, como el Polo Democrático, por ejemplo, hoy defienden el transfugismo como opción en la medida en que les permite hacer coaliciones para no perder el umbral. Y sectores que tradicionalmente han criticado el transfugismo, por ejemplo, algunos sectores, la senadora Claudia López en particular, defiende el transfugismo en esta oportunidad también, argumentando que las coaliciones son fundamentales para que partidos como el suyo, la Alianza Verde, puedan ganar el umbral en 2018. Hay otro aspecto en el artículo de Semana, Larisa, que tiene que ver con la posibilidad de hacer coaliciones. ¿De qué se trata esa figura que también está a consideración del Congreso? Pues esa figura va en llave con el transfugismo. Parte del hecho de que, de que esta va a ser una campaña de coaliciones y de alianzas. Si, por ejemplo, el Partido Verde y el Polo Democrático deciden hacer una coalición para ir juntos al Congreso, pero a un senador de esa coalición no le gusta esa coalición, tiene permiso o autorización para pasarse a otro partido. Supuestamente el argumento es que hay malestar con eso. Cuando hay malestar con esas coaliciones es que uno de los parlamentarios puede voltearse a otro sector. Pero estamos en el típico símil de que se están cambiando las reglas del juego en la mitad del partido, porque la gente ya está en campaña y obviamente los congresistas que aspiran a la reelección en un porcentaje muy alto están votando y están presentando posiciones no en función de lo que les sirve al post-conflicto en materia de política, no en materia de lo que institucionalmente le conviene al país, sino en sus intereses de corto plazo, en los intereses electorales frente al 2018. Yo les invito a que miren con dedicación esta ilustración de nuestro ilustrador Jorge Restrepo, que es un Frankenstein haciendo una reforma política a retazos, incluyendo lo que cada partido quiere incluir desde el punto de vista de su estrategia para el año que viene, pero que ya no tiene nada que ver con la gran reforma estructural que se esperaba que iba a salir de los acuerdos de paz. Finalmente, Larisa, ha sido tan traumático este procedimiento y hay tanto desencanto, ilusiones perdidas, como lo dice el artículo, que hay incluso algunos de los promotores iniciales de la reforma están pidiendo que se hunda. Sí, en particular el exministro Juan Fernando Cristo, que fue el artífice del proyecto inicial, que convocó una comisión de académicos que incluyeron
sus planteamientos frente a la reforma política, le pidió a la bancada liberal no votarlo. Eso podría poner en aprietos las mayorías y, digamos, generaría la posibilidad de que este proyecto se hunda. No se comprende por qué el gobierno sigue insistiendo en sacar adelante esta reforma política que es regresiva, a pesar de que incluso académicos como Elizabeth Ungar o como la directora de la misma misión de observación electoral, Alejandra Barrios, han dicho y han evidenciado el daño que esta reforma le haría a la democracia colombiana. Sobre todo porque estas personas como Alexandra Barrios y como Elizabeth Ungar, el propio Juan Fernando Cristo, eran los arquitectos de la reforma y ahora están pidiendo que la tumben porque definitivamente la figura se deformó. Porque salió un monstruo como el Frankenstein de la revista. ¿Y entonces qué va a pasar, Alicia? ¿Se va a hundir o no se va a hundir? Hoy se sabrá en horas de la tarde. Tiene el tiempo muy apretado. Si la plenaria del Senado la aprueba hoy, tendría que ir a la conciliación mañana o pasado. Pero pues hasta este momento, hasta esta hora, el gobierno dice que no tiene las mayorías para sacarla adelante. Pues estaremos muy pendientes para entender lo que pase con esta reforma, para ver qué sale y para explicárselas a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.